un resumen y lo hizo en español. Esto nos facilita el trabajo. Entonces se llama verbal phrase. Miren, esta cosa es bien engañosa. Y yo una vez le di una clase a unos médicos y ellos me decían, porque hacíamos la lectura de un material, obviamente ellos lo leen bien fácilmente, a mí me cuesta, con las de medicina, pero ellos me preguntaban en cosas como muy puntuales. Y algo que les Licenciado, sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. Hay unos compañeros que están diciendo que no los acepta para entrar. No sé si lo podría No, aceptar ahorita. sí, es que como ya estoy acá, Sí, no puedo ver esto. Eso ha está bien. pasado. Uno es nada más, no sé si hay más. Uno es el que le acabo de dar ok ahorita. Van a disculpar. Miren, si ahorita están accesando, no creo que, porque me va a tocar que estar regresando y regresando. Lo siento, ya son las 12:30 también. Entonces, yo creo que era un chico nada más, que no había más, pero ahorita yo creo que ya no, hasta que terminemos esto, yo, si hay alguno que no creo, lo dejaría ingresar porque ahorita me tengo que salir de acá. Bye. Mira, la verbal phrase, yo les decía, yo tuve un día, un grupo de médicos sobre un material que ellos estaban leyendo y les parece que era una técnica de cirugía y yo traté de ayudarles. Obviamente esa gente lee un montón de libros en inglés, tienen una gran habilidad con el tiempo, pero ellos tenían problemas en esta tontera, en la frase verbal. ¿Por qué? Esta cosa parece que es un verbo, pero un verbo, además que tiene, si yo lo veo escrito, parece verbo, pero la función dentro de la oración es diferente, puede ser como sustantivo, adjetivo o adverbio en la misma oración y tiene que ver mucho la posición que tenga. De eso va a depender qué es un verbal. Ahora, ¿qué es un verbal? Alguien dice, no, es algo que tiene función de sustantivo, adjetivo y adverbio y tiene forma de verbo. En su forma escrita, me refiero, ¿verdad? El objetivo de estudiar la frase verbal es para hacer una traducción lógica y correcta. A eso me refiero, a mí esa experiencia me ha dejado claro. Alguno esto lo ve como que ¿para qué? Sí sirve, chicos. Todo lo que les den en la universidad va a servir. Por más que ustedes digan que no quiero hablar de asignaturas, los nombres, sí sirven. Quizás a veces los profesores fallamos o el método, pero no en sí las asignaturas. Si una frase verbal aparece en la posición de sujeto, esta hará la función de sustantivo o nombre. Las verbas que tendrán esta posición serán la frase infinitiva como sustantivo y la frase gerundio. Ejemplos. Vaya, vamos a empezar con la infinitiva, que es la más larga. Las otras son más cortas en su explicación. Dice, verbal infinitive phrase, como sustantivo en posición de sujeto. Tiene función de sustantivo y está posicionado como sujeto. Dice, to work hard helps the professional grow. El trabajar duro ayuda al profesional a crecer, a desarrollarse. Y se fijan, to work hard. ¿Cómo van a ser las frases infinitivas? Van a llevar tú al inicio, siempre. Van a llevar tú. Posteriormente va a ir un verbo y va a tener un sustantivo en muchos casos. Tener otro sustantivo. Ahí es hard. Entonces, toda la frase infinitiva verbal es to work hard. Helps es el verbo de la oración. Le tengo Work, una duda. ahí, sí, decimos. Pero cuando está en infinitivo no se usa el ing. No. Ese es el que sigue. Ah, Ese es el gerund, le llamamos nosotros. El infinitivo, ¿qué me dice que es infinitivo? Lleva tú siempre. Al inicio lleva tú, posteriormente un verbo y en algunos casos le va a acompañar, o en muchos casos, en la mayoría de casos, un sustantivo más. Tenemos tú, work, que parece verbo, y hard. Pero fíjense que aquí lo que se hace eh, dice el trabajo duro. A partir de que yo le pongo el artículo el a una palabra, lo hace sustantivo. Independientemente que ese word tiene toda la forma de un verbo.
A eso se refiere el verbal. Esto es lo más importante. Tiene forma de verbo, pero no es verbo. Y funciona como sustantivo en este caso. Y es el sujeto, ¿verdad? No necesariamente siempre va a estar de sujeto. Puede cambiar su posición. Entonces, el trabajo duro ayuda al crecimiento profesional, definitivamente. Y a ustedes así les va a tocar en el hospital. En el hospital el trabajo es bien pesado. Independiente de que sean el super laboratorista clínico, el jefe de laboratorio, igual. Aunque bueno, yo he conocido jefes de laboratorio que pasan más en el escritorio que en el laboratorio. Pero cada quien con su rollo, ¿verdad? Pero obviamente debe manejar el área para estar ahí, ¿verdad? O un jefe de una área de medicina. Puede ser el experto, pero a veces el trabajo de él es más administrativo que es entrar en el rollo, ¿verdad? Vaya, vean el segundo. Si un verbal aparece en la posición de complemento, su función cambiará dependiendo del tipo de verbal. Dice, Fátima plans to play soccer with a team. Fátima planea jugar soccer o fútbol en un equipo o con un equipo, ¿verdad? Ahí el infinitivo es to play soccer with a team. De hecho, ahí se agarra otra frase preposicional, se agarra with a team. Toda la frase preposicional es bien larga porque va acompañado además de una frase preposicional. To play soccer with a team. Igual tiene to, play, que no está actuando como verbo, y enseguida lleva un sustantivo y además del sustantivo lleva una frase preposicional que es with a team. Yo sé que hablamos mucho de la frase preposicional, es el siguiente tema que veremos la próxima semana. Ahí está como predicado, no está como sujeto. Pero siempre tiene una función de sustantivo. Posicionamiento como predicado, función como sustantivo. Y ahí hay otro infinitivo más, siempre infinitivo, que va a funcionar de otra forma. Infinitive as an adjective. Ustedes saben cuál es la función del adjetivo, que es describir algo de un sustantivo, decir algo de ese sustantivo. Entonces en ese caso tienen, Roberto got a scholarship to finish the career. Roberto obtuvo una beca para finalizar su carrera. Ahora vean, posteriormente el verbo got, obtener, agarrar. ¿Qué otra excepción le podemos dar a got? I got it. Sí, tener. Está scholarship, de un sustantivo. En este caso, el verbo to finish the career está modificando a scholarship. Esa es su función. Y ahí ya no tiene función de sustantivo, tiene función de adjetivo. Y está en el complemento. Y todavía hay una más con el infinitivo. Llevamos tres, ¿verdad? La primera era como sustantivo, que puede estar como sujeto o predicado. La tercera es como adjetivo, que va a estar un sustantivo y ellos van posteriormente. Y la última, como un adverbio. Dice, Deborah became famous. La Débora, perdón. Débora se volvió famosa. Perdón. Débora se volvió famosa para jugar what means chess. Ajedrez, ¿verdad? Ajedrez. ¿Ustedes juegan ajedrez? Yo jugué hace tiempo. Estaba bien, ¿verdad? Ustedes es chivo jugar ajedrez. Desarrolla un montón de habilidades, chicos. Eso se trata. No solo decir soy bueno en esto, y es un buen pasatiempo. De hecho, a veces hacen campeonatos en la U, no sé si todavía los hacen. Espero que está por el COVID, eso está como en stand-by, pero a veces hacen. Si alguno tiene interés, posiblemente después de esto, lo vuelvan a hacer funcionar. Vaya. Lo tengo de cuatro formas. Como sustantivo, posicionado como sujeto o predicado. Como adjetivo, que va a estar modificando ese sustantivo que está antes de él. O lo tengo como adverbio. En este caso, play está modificando a famous. Entonces ahí deja de ser adjetivo, es adverbio, porque está modificando un adjetivo. No es un adjetivo, modifica otro adjetivo. No, aquí se vuelve adverbio.
Esas son las 4 formas que puede estar. Y si se fijan, como adjetivo, como adverbio, están en el predicado, no están en el sujeto. Hoy va la que decía alguien que me consultó sobre esto, la verbal gerund phrase. Le hemos puesto número 3, porque dividió como sujeto, como sujeto predicado 1, como adjetivo 2 y como adverbio, perdón, la dividió como sustantivo y de ahí como adjetivo y adverbio sería en el 2. Este es el 3. Si se fijan, el infinitivo va a ser más amplio que los otros. Los otros son bien cortitos, es bien poca información la que hay. Dice, la frase verbal gerund será siempre un sustantivo o nombre, independientemente de la posición donde aparezca. Es decir, esta tendrá la función de sustantivo o nombre. Vaya, vean cómo aparece ahí. El ejemplo. Chewing is a function of the process of digestion. La masticación o el masticar es una función del proceso de la digestión. Ese chewing no es verbo, es un sustantivo y está como sujeto. Cuando yo digo la masticación o el masticar, ese artículo ya lo hizo sustantivo. ¿Cuál es el verbo de esa oración, chicos? ¿Cuál es el verbo realmente? Is. Es. Y Y fíjense que ese es un linking verb y function es un complemento. De hecho, este sería un patrón 6 of the process of digestion. Solo están en función de él. No le van a preguntar eso, pero supónganse que el masticar es una función del proceso de la digestión. Este sería un patrón 6, así tal como está. Chewing on verbal gerund, que será un sustantivo nombre y su traducción es la masticación. Y se traducirá como nombre independiente en la posición en la que está. Que tiene como sujeto, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, si ustedes ven, smoking is a bad habit. Smoking igual ahí. Es un gerund. Muchas palabras que terminan en ing no siempre son verbos, son sustantivos. Ojo con este, porque vamos a pasar a la siguiente y en la siguiente hay algo muy parecido a esto, pero hay que establecer una diferencia, la posición que tiene. Yo sé que hemos estado hablando de la posición porque es muy importante para hacer diferencia entre el gerund phrase, el verbal gerund phrase y el verbal participle phrase. Este tiene 2 formas. La frase verbal participio será siempre un adjetivo. Ojo con eso. Independientemente de la posición donde aparezca de sujeto. Está feo eso. Es decir, que esta tendrá la función de nombre. Vean la oración. The scapula is a flattened bone. La escápula es un hueso aplanado. Ese flatten, ¿qué forma tiene? ¿Qué tipo de verbo parece ser? Pregunta. ¿Qué tipo de verbo les parece? Si en infinitivo, si en pasado, si en participio. Parece en pasado. Aparece en pasado. Lleva ed, ¿verdad? Pero si se fijan, la a que le han puesto ahí, lo hace sustantivo. Él lo hace un hueso aplanado. Así se traduce. Entonces, su función es modificar a bone. Decir que ese hueso es aplanado. Describir que ese hueso es aplanado. Y dice, es un verbo del pasado participio que será un adjetivo que califica al noun. Está calificando al hueso, al bone. Y su traducción es hueso aplanado. Y se traducirá como adjetivo independiente de la posición en la que esté. Ojo, nos van a aparecer un montón de palabras como estas, terminadas en ed, que no son pasados, no son participios, porque en el presente perfecto se les llama participios. Presente perfecto son iguales, solo que ahí hace la diferencia porque lleva has en have como auxiliar, pero parece un verbo regular.
si lo vemos así, simplemente. Ahora, el participio se les puede presentar de dos formas, con un ed, con un n, o se les puede presentar como un ing, como esto, nourishing. Yo lo tengo atrás, tengo chewing, pero ellos son diferentes. Si se fijan, chewing va solito, no está modificando nada a nadie. En cambio, aquí va a ser diferente. Dice, the fruit with yogurt is a nourishing breakfast. La fruta con yogur es un desayuno nutritivo. Es parecida a la oración anterior. Fíjense que hasta es un patrón 6 también, pero nourishing no va solito, ¿verdad? Él va modificando a breakfast. En la anterior, la que dijimos del Jerome, chewing no está modificando a nadie, él está solo. Por el contrario, a nourishing sí está modificando breakfast, que es nutritivo, ¿va? Puede ser un mal desayuno, un desayuno poor breakfast, a rich breakfast, a delicious breakfast, y lo pueden poner diferentes adjetivos. Pero ahí ese nourishing no es verbo, es un adjetivo. Con esto yo doy terminada la exposición, es bien corta. Me gustaría que nos fuéramos al ejercicio. Ahí sí, chicos, me van a participar ustedes. Vamos a establecer quizás la diferencia más grande, que es esta última, con el Jerome. Se confunden porque son iguales, pero tienen una función diferente dentro de la oración. Me voy a salir. Sí, decime. Una pregunta, ¿por qué no podría ser en la última oración? ¿Por qué no se podría Isa nourished? Terminada en ed. Fíjate que no se utiliza así. Ahí vas a disculpar. Me parece tu pregunta hasta muy buena, pero aparece siempre con ing regularmente. No te puedo dar respuesta ahorita. Dame chance de buscarlo. Me has puesto en una situación que no te puedo dar respuesta y a lo mejor tiene sentido. Pero dame chance y te correspondo la respuesta a la próxima clase. Sí, está bien, teacher, está bien. Porque ya lo he visto en paquetes de cosas, de comidas. Yo no sé si ustedes cómo desayunan. Yo desayuné con cereal y guineo y un poco de miel. Por lo menos 2 empresas a la semana desayuno sí, que dicen que es nutritivo, ¿verdad? Pero es muy buena pregunta. Lo voy a buscar el verbo y voy a ver si aparece como verbo regular o como participio. Good question. Very good. Pero Sí, porque también podría en la penúltima, donde dice the scapula is a flattener, podría poner flattening con ing también, ¿o no? No se podría ahí. No, fíjate. Es que fíjate que algunos verbos regulares ya están dados. Lo que está haciendo vos es una buena pregunta. Voy a consultar, o sea, la pregunta que vos me han hecho, nunca me la habían hecho, pero tiene sentido lo que decís. Tiene sentido. Podríamos cambiar. Déjame consultar y te digo, a lo mejor estás en lo correcto. Ambos son adjetivos y pueden cambiar su forma. Yo quizás más quería establecer la diferencia con el Jerome, que ahí no se vayan a confundir, porque es donde se confunden. Y se lo digo por experiencia, no por mala intención. Pero voy a consultar. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Wilber, teacher. Wilber Ayala, del laboratorio clínico. Déjame consultar y me pusiste en cuando uno, y yo estoy sincero, no te tengo una respuesta y no te voy a dar paja también. No se preocupe, teacher. La pregunta es buena. Mira, que son cosas que a uno lo hacen reflexionar, porque los idiomas pues son consistentes, pero tienen también 2 formas de hacer la cosa, porque son de las ciencias sociales. Las cosas de ustedes sí solo hay un método, me voy por ese, tal vez puedo hacer una cosa diferente en medio del proceso y te va a dar el mismo resultado, pero la pregunta es muy buena y nunca me había cuestionado eso. Y gracias, Wilber. Porque ya me generó una duda a mí también. No te digo es así o no es así, porque más que puede ser es darte una paja ahorita. Pero no. Gracias, muy amable. Vaya, miren, vámonos al ejercicio.
y me queda esa duda, Wilber. Yo te contesto la otra clase. Está bien, teacher, gracias. No, gracias a vos. Miren, pregunten, chicos. Yo lo más que puedo hacer es hacer con lo que hice ahorita con Wilber, que ahorita no tengo una pregunta precisa. Y sí, me queda en duda. Eso me pasó hace años en el liceo, cuando el profesor, no sé, en tercer año, me hizo una pregunta y le dije, mira, no tengo respuesta. Déjame leer una gramática, consultarle a alguien. Porque a veces los profesores somos campeones y ustedes lo saben, ¿verdad? O nos enojamos o decimos una paja. Eso no es bueno también. Una pregunta, ven esto, chicos. Ven este ejercicio. ¿Me oyen? No se ve No. ningún ejercicio. Sigue en la Pues en el me voy a documento salir anterior. ustedes. Me voy a salir. Voy a salir, se lo voy a... Oye, perfecto. Vaya, miren, muy fea. Era muy incómoda. Yo la quité y eran 10 ejemplos, pero he dejado 9 nada más. Tenemos la primera. The study yield a surprising result. El estudio produjo un resultado sorprendente. Y tiene como respuesta, subrayaron, surprising result, que me ponen la A, no hay problema. Y es un present participle. Ahí mi compañera le ha puesto no function. Cuando cada uno agarra su grupo, yo eso no lo daba. Entonces yo voy a ver con ella. Ahora, si lo incluyen en el examen, entonces los tengo que dar. Voy a conversar con ella, si tanto en este tema como el siguiente, la función se va a ver, porque se pone bien confuso lo de la función. Se puede terminar. Yo lo que les pedí era que me subrayaran el verbal, la frase verbal, qué tipo de verbal era, de esas dos cositas. Lo de la función yo lo dejé dar en un tiempo, quizás un par de años atrás, pero voy a consultarle a ella. Si esto no lo vamos a ver hoy, pero si ella me dice que sí, la otra semana le voy a dar el ejercicio y lo vemos rápidamente. Si quieren, como esto, ustedes lo tienen, ¿verdad? Se los envió la licenciada en una presentación. Yo le he cortado una oración porque a mí esa oración se me hace muy present continuous y puede generar problemas. Aunque en la oración se determina lo que es un gerund. Vean. Entonces vamos a subrayarla y ver qué tipo de frase verbal es. Solo eso, lo de la función lo vamos a dejar por el día de hoy. La segunda, his dream is to become a surgeon. Su sueño es volverse un gran cirujano, un cirujano, ¿verdad? Vaya, ahí, ¿qué subrayarían ustedes como frase verbal? To become a surgeon. Come a surgeon. To become a surgeon. Muy bien. Y está como predicado, pero no lo estamos preguntando, ¿verdad? Ahora, si to become a surgeon, ¿qué tipo de frase verbal es? Verbal infinitive. ¿Cuál? Verbal No. infinitive. Verbal id. Infinitive. Infinitivo. Muy bien. Van a disculpar, el micrófono a veces nos deforma la voz y no se oye. Infinitivo. Muy bien. Si quieren ustedes voy a ver si se los envío mejor de esta forma. Jennifer pregunta, ¿usted tiene este material? Este es el que está en la presentación. Si no, yo se lo envío a usted, se lo envío a
a Gaby. Creo Paola que y lo a- tengo, pero sería mejor que lo mandara en el grupo que hice el Vale, jueves pasado. vale, lo voy a buscar y yo se lo envío entre hoy y mañana, porque ustedes esto, si no lo tienen, está bueno que lo hagamos, pero que les quede esto y esto les puede servir para estudiar para el examen. De hecho, lo podemos ver a releer otra vez para el repaso. Bien, entonces es to become a sergeant, es lo que subrayo, y es un participio, perdón, es un infinitivo. Ay, señor. Es un infinitivo. Vaya, la tercera, people avoid smoking in the hospital. Las personas evitan fumar en el hospital y donde sea se evita hoy. Ya es una ley, ya no es solo de dejarlo hacer. Ahí, para ustedes, ¿cuál es el verbal o la frase verbal? Muy bien, es un gerund. Y obviamente, si dijimos que es un gerund, es smoking. Fíjense que si ustedes lo traducen, las personas evitan fumar o el fumar en el hospital. Ahora, ella dijo gerund. ¿Está modificando smoking a alguien? No. In the hospital es parte de él. De hecho, yo le diría, ella me dijo smoke, sería mejor subrayar, no sería mejor, sino que la frase verbal es smoking in the hospital. Y es un gerund. Muy bien. Veamos la número 4. Teacher, tengo una duda en esa. Dígame. En los gerund no tiene que ir el verbal gerund al principio, No, Como sujeto. es que yo como quizás sujeto. Ujú. como sujeto, no puede estar también como predicado, como complemento. Déjenme ver, no se me viene un ejemplo. Quiero ver si hay otra, smoking and, bueno, no, ahí es diferente. Working like user, right, can study, plan. Fíjense, déjenme ver. Si yo digo, Marcus loves teaching. Marcos ama la enseñanza. En esa oración, yo sé que es de forma verbal, no está escrita, digo, Marcus loves teaching. Ahí está como predicado. Va a salir también como predicado. Miren, con el verbo love, el like, se da mucho. She loves swimming in summertime. Ella ama el nadar en periodo de verano. Entonces, con like y love es bien común. Avoid creo que no solo smoking. Avoid drinking in the work. Personas evitan, bueno, es que no evitar, no es no hacerlo. O people avoid drinking in work. Obviamente eso es prohibido. El fumar, yo tuve profesores que fumaban dentro del aula. Ustedes ya no vivieron esas experiencias. Yo las viví, especialmente yo no sé por qué, y fue con los profesores gringos que tuve. Bueno, uno hasta tomaba dentro del aula, tomaba vino, no tomaba guaro, pero y se quitaba los zapatos y no andaba sin calcetines, eran hippies. Y ellos hacían esas cosas y nunca les llamó la atención. Servía como hasta de, no sé, son cuestiones culturales. Sí, porque ese era un inglés, me acuerdo que nos ofrecía hasta vino en el aula. Éramos un grupo de 14 alumnos. Otros tiempos, otros profesores hippies, como yo digo, y suerte que ya no se fuman. Pero vaya, quien me preguntaba si puede ir como sujeto o puede ir como predicado, podría ser. Si yo veo esa oración, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente evita? Fumar en el hospital. Sería un objeto directo. Todo. Ahora, el smoking no está modificando nada ahí, ¿verdad? Por eso algo dijo Jero. Veamos la número 4. The disturbing news. Sí, dígame. Entonces, se subraya el gerundio ¿desde dónde? En la tercera oración. Desde smoke Smoking the hasta hospital. Incluye la frase ok. preposicional. Es parte de él. Y buena pregunta. Vaya, the disturbing news surprised everyone. Esas noticias sorprendieron a todos, colapsaron a todos.
Ahora, ¿cuál es la frase verbal que existe en esa oración, chicos? Participle. Participle phrase. Fíjense que esa oración está súper confusa y por eso los ha confundido. Y me llega que sí tienen un buen análisis, pero fíjense que ahí es disturbing news. Ahí es disturbing news. ¿A quién sorprendió? A todo el mundo, ¿verdad? Es decir, salió que el presidente de la nación es, lo ven echando un toque, ¿va? Eso me imagino que la gente, Entonces toda la gente estaba sorprendido por esas noticias. Ahora, ¿qué es lo que subrayarían ahí? Surprise everyone. No. Surprise es el verbo principal. News surprise. The disturbing news. Disturbing news. Está modificando a news. Ahora, ya que les dije eso, ¿qué es esto? ¿Un infinitivo, un gerund o un participio? Gerund. Gerund. No. Sí, es participio. Aquí nos vamos a detener un rato. Comparemos la oración 3 y la 4. Hay dos verbos. Uno es gerund, el primero es smoking y el segundo es participio. ¿Por qué? No estoy hablando de la posición que tienen. Estoy hablando qué es lo que están haciendo, qué función tienen. En la tercera es un sustantivo nada más. Queda así como sustantivo. En la cuarta, disturbing es un adjetivo. Está modificando a news. Ojo, aquí creo que podemos aclarar lo que siempre se da, porque este sí se vuelve un problema, porque tienen la misma forma, pero funcionan diferente dentro de la oración. Este está modificando a news. Entonces, por lo tanto, es participio. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener palabras que terminan en ing, que pueden ser gerunds o pueden ser participios. Va a depender qué están haciendo dentro de la oración. Aquí él está modificando a news. Por lo tanto, es participle. Yo creo que con la número 5 nos va a quedar más claro, porque es parecida. Yo creo que es la idea de ponerlas de esa forma. Vean, working is the key of success. El trabajar es la llave del éxito. ¿Cuál es el verbo o la frase verbal que existe en esa oración? Working. Working. Perfecto. Solo eso van a subrayar. No más. ¿Y qué es? Pues en participle. The key of the success. Gerund. Es un gerund. Él está tal como sujeto, no está modificando nada, solo está dando el trabajar es la llave del éxito. Si se fijan, smoking y working, ambas son gerund. Lo que pasa es que la tercera les confunde porque está in the hospital. Es una frase preposicional, no es un sustantivo. Aquí no tiene nada. Y en la número 4, disturbing está modificando a news. Por eso él difiere de la número 3 y de la 5. Él es participio. Hoy es una oración parecida a la 4. De hecho, es casi la misma oración, se han cambiado unas cosas. Fíjense que la 6 dice, the surprise outcomes shock everyone. ¿Cuál será ahí el verbal o la frase verbal, perdón, que existe? Si quieren, le traduzco la oración. Los resultados sorpresivos colapsaron a todos. Outcomes knocked everyone. The surprises outcomes. The surprises outcomes. Muy bien. Ajá, surprise está modificando outcomes, resultados. Muy bien. Vaya, ahora si es de surprise outcomes, ¿qué tipo de verbal es este? Participio. Es participio.
Ojo con el participio. Lo tengo de dos formas. Lo tengo, así lo dijo un chico en la clase, lo tengo como un verbo regular y lo tengo con ing. Siempre y cuando estén modificando un sustantivo, van a ser participios. Pero el verbal, cuando está solito, como working o como smoking, es un gerund. Porque este es lo que da problemas, y como no estamos acostumbrados a esto, para nosotros surprise es un verbo. No, it isn't a verb. It is just a noun in this case. Vean, a partir de que tiene de antes, ahí le está quitando la función de verbo. La sorpresa o los resultados sorpresivos colapsaron a todos. Vaya, la número 7. We came to discuss chemistry. ¿Cuál es la frase verbal ahí? To discuss. Frase verbal. We Va can. bien. To discuss chemistry. Fíjense que hoy no vamos a hacer ejercicios de subrayar, pero les puede aparecer subrayada la expresión y les puede preguntar qué tipo de verbal. Supónganse que en vez de pongo la oración, we came to discuss chemistry. What kind of verbal is? Y abajo yo les pongo present participle, gerund, infinitivo. De esa forma yo los podría hacer. Ya les doy subrayada la palabra, solo les pregunto qué tipo. A mí se me viene que así puede venir en el examen. Se subraya y se pregunta qué tipo de verbal es. Y usted me dicen ahí, infinitivo, chivo. Vaya, veamos la número 8. To study anatomy remains interesting. ¿Cuál es la frase verbal ahí? Las últimas son parecidas todas. To study anatomy remains interesting. ¿Cuál es el verbal? To study. Study. Study anatomy. To study anatomy. Oiga, el verbal es to study. La frase verbal es to study anatomy. Regularmente le van a preguntar la frase verbal, a excepción del gerund, que ese va solo, pero realmente lo que ustedes subrayan son frases verbales. El objeto de to study, ¿quién es? Anatomy. To study anatomy. Vaya, ¿qué tipo de verbal es? Infinitivo. 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 El infinitivo no lo puede perder, chicos. ¿Qué nos da la pauta de saber que es infinitivo? El To. to. Con ese, ustedes ya saben que es infinitivo. Y si se fijan, todas son parecidas las últimas 4. I need time to study English. Necesito tiempo para estudiar inglés. ¿Cuál es la frase verbal ahí? To study medicine. No, to study English. Es que son muy parecidas. Tiene razón usted. También to study medicine. En ambas es que están iguales. Iguales, cuando digo iguales no tienen. Perdón, es que pensé que estaba en la 10. Sí, pero está lo correcto usted también. Ok. To study English y to study medicine son los infinitivos. Y en un caso, esto ya es fuera del contenido, no fuera del contenido, pero no se valoraría. En este caso, si se fijan, en la 9, to study está modificando time, y en la 10, solo sale como objeto directo. Pero así es. Entonces, tengo 3 formas. Tengo el infinitivo, que lo identificamos bastante fácil, veo yo, siempre y cuando tenga to antes y sigue una palabra que tiene forma de verbo, y a veces tiene un objeto, o casi siempre tiene un objeto que es un sustantivo. De ahí tenemos el gerund, que termina en ing, pero el sustantivo, él no está modificando a nadie, puede adjuntársele una frase proposicional como in the hospital. Él no está modificando a in the hospital, es parte de él, para que tenga mucho más sentido. Y la tercera, que son los participios, tiene 2 formas. Tiene una con ing, pero ella está modificando a un sustantivo en el caso de surprising result. O
disturbing news. Son iguales. O les puede aparecer con la número 6 de surprise outcomes. Surprise, que tiene forma de verbo regular, está modificando a resultados. Eso sería el tema, chicos. ¿Tienen preguntas? You can do the questions that you prefer. ¿Sí? Me queda duda, teacher, sobre saber qué subrayar. Ajá, eso genera un montón de problemas. Fíjate que, vaya, quizás una de las que genera muchos problemas es esta. Smoking in the hospital. Como, fíjate que la dirección dice, underline the verbal phrase and write the type of verbal and its function. Subraye la frase verbal. Lo que pasa que en algunos casos no va a haber frase verbal, pero siempre y cuando tenga la forma de una frase verbal, esa vamos a subrayar, porque vaya, en el caso de working, él está solito. Solo voy a subrayar working, pero creo que al final es la única excepción que aparece solo el puro verbal. Y los demás, todos son frases verbales. ¿Te fijas? De hecho, aquí yo hubiera subrayado A. Si me lo subrayo, no hay problema. La surprise and resolve. Aquí, to become a surgeon. Esta es diferente de todas, porque lleva una frase proporcional. The disturbing news. Working, solo esto. Solo esto, no puede acompañar otra cosa. Lo que viene después es un verbo y entonces ya no pasa parte de la frase verbal. La otra es de surprise outcomes. Llega hasta el verbo, ¿verdad? El verbo ya no lo pueden tomar en cuenta. Y en la 7, to discuss chemistry, toda. Este es el verbal, to discuss chemistry es la frase verbal. Y la 8 igual, to study anatomy. To study es el verbal y to study anatomy es la frase verbal. I need to study English, to study es el verbal y to study English es la frase verbal. He ido diciendo eso porque para hacer la diferencia en lo que es un verbal y lo que es una frase verbal. Y el ejercicio les pide la frase verbal, pero hay una excepción que es working, pero él va solito. Yo les puedo decir, teaching is a bad profession. La enseñanza es una mala profesión, porque se gana poco. Smoking is a bad habit. I avoid teaching children. Yo evito enseñarle a niños. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, él pregunta, ¿qué va a subrayar? La frase verbal. Pero yo puedo tener excepciones como las 5, que es solo el verbal porque no tiene otra cosa. Cuando se les presente así, como yo les di casos de teaching, smoking, solo el puro verbal porque no tiene adjunto nada más. Entonces van a subrayar la frase verbal, lo que sigue después de él. Y aquí hagamos también otra omisión, smoking in the hospital. La frase verbal ahí va acompañada por una frase preposicional. Yo les digo, yo no creo que los pongan a subrayar porque no. En Moodle hay como 20 formas de hacer ítems, pero el subrayado nosotros lo daríamos. Yo les pediría a lo mejor la función se les pide. Si está como adjetivo, si está como verbo, adverbio o como sustantivo. Más que todo sustantivo, adjetivo, adverbio. Eso sí se les puede pedir. Pero va a estar subrayado. Yo no creo que, porque para mí no sé quién me preguntó y es una buena pregunta, lo que más cuesta a veces es subrayar con precisión lo que es. Yo les digo, lleven una reglita cuando hacemos esto, pero hoy no es el caso. Yo no creo y espero que no me confunda. Si es diferente, yo lo puedo hacer saber y les voy a dar la forma como, porque regularmente yo trato de decirles cómo viene el examen, no la respuesta, ¿verdad? Sino la metodología, cómo viene diseñado el ítem. Entonces, en Moodle no hay nosotros no tenemos muchas opciones. Puede haber una opción de arrastrar también, pero aquí no se me viene eso.
Me viene que puede ser, no creo. Estoy pensando con educación para la salud hacer con radiología, hacer un examen así. Pero es para llenar con espacio con el artículo, cositas así, el definido, indefinido. Pero en este, igual le contesto a un chico que preguntó cómo era la forma. Va a ser multiple choice, falso verdadero, y no sé si hay otra forma. Son las más comunes. Regularmente así estamos haciendo los exámenes la mayoría. ¿De qué otra forma les hacen los exámenes a ustedes, chicos, en la plataforma? Parte del falso verdadero y multiple choice. Bueno, en los de primer año